Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos de nuevo a Respaldados. Hoy vamos a hablar de un topic bien interesante. Todo lo relacionado con lo que es, qué no es, conceptos básicos de la póliza de gastos médicos. ¿Cómo ves, Sí, Carmen? la intención aquí es que el público conozca qué es una póliza de gastos médicos en general y a la vez, en específico en el producto que nosotros manejamos, que es el de GNP Seguros, ¿no? Entonces queremos abordar temas genéricos para que la gente sepa que ya sea la que ya la compró o la que está a punto de comprarlo o la que no tiene ni idea de qué es un seguro de gastos médicos, porque hay mucha confusión de cuáles son los conceptos, para qué sirve, cuándo se usa, cuándo no se usa. Así que no te vayas si quieres saber mucho más acerca de gastos médicos y sobre todo en GNP, que es lo que nosotros principalmente manejamos. Entonces, primero que nada, ¿qué es una póliza de gastos médicos? ¿Qué es? Mira, una póliza de gastos médicos, como su nombre lo indica, y es donde radica la principal confusión, es una póliza de gastos médicos mayores. Entonces nos va a servir para cosas mayores. Las pólizas de gastos médicos menores ya no existen, existieron hace mucho tiempo, no eran rentables, no eran viables y ya no están, ¿no? Entonces muchas veces la gente compra una póliza pensando que la va a usar para la cita del niño con el pediatra, por un resfrío, y no es el caso, ¿no? Es para cubrir gastos médicos mayores, que son los que nos sacan de balance económicamente y es donde realmente necesitamos un respaldo de un asegurador. Que vaya, venía siendo lo mismo. Lo que pasó es que pues esas pólizas tenían un deducible, que ahorita vamos a hablar un poquito de ese tema, pero el deducible eran 100 pesos, entonces pues no lo notaban a la hora de hacer el primer pago, la consulta les salía la primera más barata o más, o sea, participaban con poquito más, entonces por eso pensaba la gente que era una póliza de gastos médicos menores, pero no, siempre han funcionado bajo el concepto de tener un deducible. Antes se usaba mucho el coaseguro cero, no había topes de coaseguro, ahorita vamos a hablar de todos esos temas. Entonces, sí es importante destacar lo que dice aquí Luisca, que es una póliza de gastos médicos mayores para cubrir lo que realmente te puede desestabilizar económicamente. Sí. Ahora, te pregunto, ¿qué no es una póliza de gastos médicos? Mira, una póliza de gastos médicos no es una entrada gratis al hospital o una consulta gratis cada vez que me duele la cabeza o cada vez que me duele la garganta. Para eso no es la póliza de gastos médicos. Y no es por el tema de es que el seguro no quiere pagar. Es que para eso no fue diseñada. La póliza de gastos médicos mayores es para cubrir, como lo dijimos al inicio, algo fuerte, algo que te desbalancee, algo que te meta en problemas económicos. Un resfrío, pues sí, te cuesta la consulta, te cuesta las medicinas, son 2, 3 mil pesos, que digo, no es algo banal o algo bajo, ¿no? Pero no es la intención de la póliza, no es para eso. Es para algo de 50, 100, 200, algo que realmente puso en riesgo mi salud, puso en riesgo mi estabilidad económica, ¿no? Entonces no pensemos que compramos la póliza para el día de mañana que me resfrío o me siento mal, voy a ir al hospital y no voy a pagar nada porque ya tengo mi póliza de gastos médicos. Ahora, pero eso sí puede formar parte de un gasto de una enfermedad importante si después de esas consultas y medicamentos y estudios se diagnostica algo importante. Entonces, sí es importante que si tú ya tienes una póliza de gastos médicos y te sientes mal y vas al médico y pagas tu consulta y él te manda unos estudios, todo eso lo vayas facturando. Es importante ese tip porque todo eso puede formar parte de un deducible que tienes que pagar, que es el punto que queremos manejar enseguida. ¿Qué es el deducible? ¿Cómo se puede cubrir? ¿Y para qué lo tiene establecido una póliza de gastos médicos? Un deducible se le conoce como el primer gasto de tú como asegurado cuando estás utilizando una póliza de gastos médicos. ¿Por qué existe un deducible en una póliza de gastos médicos? Pues a final de cuentas las pólizas, los seguros son un negocio, ¿no? Entonces el deducible es una forma de limitar de aquí para adelante es lo que voy a cubrir yo como asegurada. Todo gasto menor al deducible no lo va a cubrir la aseguradora, no porque no lo quiera o no porque no esté cubierto, simplemente porque no superamos el gasto deducible. Yo cuando veo a mis clientes les pongo el ejemplo, es igual que cuando chocas, que te dicen, si te sale más caro el deducible, mejor arréglalo por fuera. Es algo muy similar en la póliza de gastos médicos. Todo gasto, aunque esté cubierto, si se queda abajo el deducible, no va a alcanzar a cubrir la póliza. Y ese deducible, pues es el número que a ti se te ocurra, depende de la póliza que contrates, de cómo veas tú con tu asesor, cómo te sientas más cómodo, es el deducible que vas a tener contratado y es el primer gasto que vas a hacer a la hora del padecimiento que se te ocurra. Tip del día, no le tengan miedo a los deducibles altos al contratar una póliza de gastos médicos. A veces pensamos, no, pues entonces si voy a participar con eso, pues que sea lo más bajito. No, no necesariamente, porque si tú pones el deducible más bajito, tu póliza va a ser de las más caras
y no va a ser algo muy atractivo para ti si estás ajustado en tu presupuesto. Pero si tú pones un deducible más alto, ¿qué pasa? Nomás cuando vayas a utilizar tu póliza vas a pagar ese deducible. Entonces, no le tengamos miedo a esa parte, no lo tengamos como un tabú de que entre más alto, pues menos le va a pagar el seguro. Entre más alto puede salir más económica tu póliza y puede ser que tengas 20, 30 años con ella y nunca la uses. Entonces, es un tip importante. Y el punto que queremos tratar ahora enseguida, el otro concepto, es el coaseguro. ¿Qué es el coaseguro? Es la segunda parte con la que participa un asegurado a la hora de un siniestro. Un ejemplo, un padecimiento de 100 mil pesos y tienes un deducible de 10 mil pesos, resta una cuenta por pagar de 90 mil pesos, ahí va dependiendo del coaseguro que tú contrates, que puede ser 0, 5, 10, 15 o 20%, es el porcentaje que tú vas a pagar. Supongamos que tienes un coaseguro del 10%. Entonces, de los 90 que te faltaban, tienes que pagar otros 9 mil pesos. Y por esa cuenta de 100 mil pesos vas a terminar pagando 19 mil pesos únicamente y el resto la aseguradora. Sí, realmente la diferencia del deducible y coaseguro, que a veces se confunde, porque también a veces se llama copago y tiene diferentes nombres. El deducible es un monto fijo y el coaseguro es un porcentaje. Ojo, el porcentaje puede ser infinito y en este caso no. Las aseguradoras tienen un tope de coaseguro. Entonces, el 10% de 1.000.000 pues son 100 mil pesos. El 10% de 10 millones es 1.000.000. No vas a pagar eso. Hay un límite, un tope pues que tiene cada coaseguro de acuerdo al plan que tienes contratado. Entonces, como lo mencionabas, que muchas veces queremos tener un deducible chiquito, un coaseguro chiquito, porque quiero que el día que la use voy a pagar lo menos posible. El tema aquí es, haz de cuenta que estás pagando un hotel todo incluido, súper caro, pero no vas nunca. Es un gasto que estás haciendo, pero nunca vas. Va a ser lo mismo. Si tú tienes una póliza con un deducible bajito, un coaseguro bajito, te va a salir muy cara y no la estás usando año con año. Entonces hay que ver un balance entre qué tanto le subo para bajar el costo. Siempre va a ir relacionado esos dos conceptos, ¿no? Pues no le tengamos miedo ni al deducible ni al coaseguro alto, porque al final de cuentas solo se van a pagar el día que necesite usar la póliza. Y otro tip del día, en el coaseguro realmente nosotros recomendamos un 10%, máximo un 15%, porque a diferencia del deducible no te cambia tanto el precio cuando lo subes más, ese coaseguro. Y de hecho el principal producto que nosotros vendemos en GNP tiene unos topes de coaseguros que están realmente atractivos, están muy bajitos y le funciona mucho a la gente por eso, porque pues ya tiene muy bien establecido el presupuesto para en caso de utilizar esa póliza. Otro punto que queremos platicarles para pues, no ser tan extenso este episodio y que sí podamos sacar ahí bastante información buena para ustedes, pues es la suma asegurada. ¿Qué tanto me va a cubrir el seguro? ¿Cómo funciona la suma asegurada? Realmente ahí la suma asegurada existe todavía. Todavía tenemos clientes que traen el tema de la suma asegurada sin límite, que se usaba antes. Ahorita ya esa suma asegurada sin límite no existe. Tiene un tope realmente la suma asegurada, pero son topes muy altos. Entonces muchos clientes dicen, no, es que yo tengo mi póliza sin límite. Realmente ya es lo mismo decir sin límite a ponerle un tope, ¿no? Entonces, con que tengan un tope de, ¿qué te gusta? Arriba de 120 millones, 90 millones incluso. Con 90, 100 millones de pesos es más que suficiente para cubrir cualquier enfermedad que se les ponga. Tenemos la estadística de los últimos 30 años y no ha habido ningún siniestro de más de 45 millones de pesos. Casos muy, muy escasos donde le ha pasado eso y realmente con una póliza que tenga 90 millones de pesos es más que suficiente de suma asegurada. Sí, entonces, ahí también es otro factor importante porque nos preguntan, oye, pues bájame la suma asegurada para que me baje el costo de la póliza. Hemos bajado de 90 a 45 millones y la póliza baja 300 pesos al año. Es insignificante el costo que pueda tener. Es insignificante el costo. Entonces realmente sí hay que irse por la suma asegurada más alta para estar protegidos en caso de pues algo muy, muy fuerte, ¿verdad? Pero no es un factor importante en el costo. Y también existe la suma asegurada anual, que ahí sí puede ser más baja, 30, 40 millones de pesos. ¿Por qué? Porque cada año se va a hacer borrón y cuenta nueva. Entonces ahí sí podemos manejar 30, 40 porque es anual. Esos son los dos modos de suma asegurada, tanto única o anual. Y es correcto, y qué bueno que tocas ese tema, porque en el deducible también lo manejamos de manera anual y puede hacer que tu póliza quede bastante económica, a sabiendas que si tienes un padecimiento ya que sea crónico, ahí sí tendrías que pagar el deducible año con año mientras tengas el padecimiento, pero si no, realmente nomás lo pagas una vez y puede ser mucho más bajito. Entonces ahí es lo mejor de los dos mundos. Hay otro tema bien importante que queremos mencionar y realmente muchas personas no le ponen atención a este punto en las pólizas de gastos médicos, lo que son los tabuladores médicos. ¿Por qué? A veces llegan pólizas de la competencia, de las aseguradoras que no manejamos, no sé, que es como
¿cómo diablos llegaron a este costo de la póliza? Y nos ponemos a analizar y la situación muchas veces son los tabuladores médicos, que créanme, es una parte bien importante a la hora de un siniestro, que te das cuenta que una consulta médica la pagan en 300 pesos y que, digo, estoy hablando en números de Chihuahua, ¿verdad? Y que realmente aquí alrededor están entre 1,000 y 1,200 pesos las consultas. Y estamos hablando de una consulta. A la hora que hablamos de una cirugía y al tabulador de un procedimiento, pues es una diferencia de un 60% más lo que deberían de pagar. Es lo que hace que esa póliza pueda salir mucho más barata. Y el sinsabor del cliente a la hora de salir del hospital y que le digan, sí, nomás que usted tiene que pagar por fuera los doctores tanto. Entonces, sí, es bien importante ese punto. Y es un tema muy, muy confuso porque cada aseguradora tiene su tabulador, cada plan de la aseguradora tiene su tabulador. Entonces, entendamos el tabulador como una lista, como un menú, donde vienen todos los padecimientos habidos y por haber, todos los tipos de procedimientos que hacen médicamente. Y ahí dice, por quitar el apéndice, pago tanto. Por quitar las anginas, pago tanto. Entonces, cada padecimiento dice cuánto es lo que le van a pagar, hablando nada más de honorarios médicos. El tema de costos de hospitales, ese se maneja aparte. Pero el tema de lo que va a cobrar el doctor, viene ahí un monto. Entonces, por eso es importante que trabajen o que más bien se vean con doctores que trabajan con aseguradoras. Porque es muy complicado para alguien que no trabaja con una aseguradora, ajustarse o saber cómo se maneja la aseguradora, y es cuando pasa el tema de, sí, claro, te opero y todo, y a la hora de la cuenta, pues, ¿qué crees? Sí me pagó la aseguradora, pero hay otros 40, 50 mil pesos por fuera que pagar, porque yo es lo que cobro. Entonces, siempre que vayan a tratarse, acérquense con algún doctor que sí trabaje con las aseguradoras, que esté consciente de que existen los tabuladores, y que incluso lo pueden verificar previo a la cirugía cuánto es el monto que está autorizado para ese padecimiento y no llevar una sorpresa. Que ese es otro tip importante del día, programar las cirugías. En el despacho tenemos una costumbre de acercarnos con los asegurados para que traten siempre de programar las cirugías, porque venimos de una cultura anterior en la que estaban los seguros que tenían deducible cero, coaseguro cero, y pues que casi todo se pagaba, mucho más descontrol en todo, y el agente, por no batallar, le decía al cliente, tú paga todo en el hospital, me traes las facturas y te reembolsamos. ¿Qué pasa? Cuando nos topamos con médicos que no están en convenio, puede haber ahí una diferencia de precios y volvemos a un tema muy complicado que se pudiera arreglar simplemente con que el doctor, cuando dictamina que tiene que hacer una cirugía, pues llena su informe, nos lo trae el asegurado a nosotros, mandamos a la compañía de seguros, programan la cirugía, ahí está aceptado el presupuesto del doctor y sin problema a la hora de salir del hospital, nomás se paga el deducible y seguro y todos felices. Entonces, sí tenemos esa buena praxis nosotros en el despacho. Sí. Si no tienes la póliza con nosotros, con quien la tenga, siempre pide por favor que programen tus cirugías o los tratamientos que necesitas para que sea mucho más fácil todo. No, y aparte ya sabes, al programar la cirugía ya sabes que te aceptó la aseguradora tu padecimiento. Que te va a aceptar. No va a ser una sorpresa que te operes, hagas todo y al final de cuentas, ¿qué crees? Está excluido por N o 1000 razones que hay para excluirlo. Entonces es mejor programarlo para ya llevar todo en orden y con el doctor ya estés de acuerdo con lo que va a cobrar. Y el último punto, no menos importante, es el de la gama hospitalaria. ¿Qué hospitales cubre tu póliza? Ese es un punto muy importante porque puede que te salga la póliza muy barata, pero que te digan es que nomás tienes acceso a clínicas. Si tú contratas una póliza que tenga hospitales top, puede que por eso te esté saliendo muy cara, o sea, que ni siquiera haya en tu ciudad esos hospitales. Entonces, ese es un tema muy importante que también nosotros tratamos de asesorar con nuestros clientes, de que a la hora de escoger, platicar con ellos si realmente viajan mucho, si realmente pudieran tener la atención fuera de donde viven, si es necesario o no ponerle una gama hospitalaria alta o únicamente manejar una gama hospitalaria de la ciudad de donde son. Entonces, es un tema... Sí, muchas veces a la hora de comparar una póliza con otra, dices, ¿por qué cambió el costo? Es esa parte, ¿no? ¿A qué hospitales tengo acceso? Nosotros en el despacho buscamos siempre que sea lo más sencillo para ustedes como asegurados. ¿Por qué? Porque la póliza de gastos médicos es un tema muy, muy complejo. Entonces, ¿cómo le hacemos para que para ustedes sea muy transparente o muy fácil? Manejamos un producto en el cual tus deducibles ya los conoces, tu coaseguro ya lo conoces, hospitales al que quieras, métete al que quieras, no hay un límite de hospitales. Entonces, de esta manera le damos una facilidad a ustedes para que el día que necesiten no anden con un tema de a dónde voy, cómo le hago, qué digo, qué esto, ¿no? Entonces, tratamos de manejar un producto muy flexible, muy cómodo,
para que tengan acceso a todos los hospitales dependiendo de la situación en la que se encuentren. Ya ustedes determinan a qué nivel o a qué tan alto rango me necesito atender por lo complejo, ¿no? de la cirugía o lo que me van a hacer. Perfecto. Pues yo creo que sería el último tema a tratar porque no queremos hacer muy largo este video. En el siguiente video queremos hablar un poquito más de qué no me cubre, que se llama exclusiones en las aseguradoras, qué no me cubre, cómo puedo usar la póliza y así iremos tratando temas. Hagan el favor de poner en comentarios dudas sobre lo que platicamos así para poder tener nosotros un poquito más de guía de qué podemos, ¿Qué es lo que les interesa y qué podemos platicar con ustedes. Síganos en TikTok, también estamos en Spotify. Si no les gusta ver videos y no vas a escuchar, ya estamos también ahí en esa red social. Tenemos Instagram, tenemos Facebook, pues prácticamente tenemos todas las redes sociales ahorita para escuchar nuestro podcast. Entonces, pues muchas gracias por su tiempo. Somos Grupo 3 Hermosillo y nuestro podcast se llama Respaldados. Gracias.